Para algunos es fantástico el toque antiguo a la música que en el vinilo se reproduce. Hay alguien que sabe mucho de este tema. Recién decíamos, coleccionistas y aficionados. Fabián Alonso es uno de ellos, que está en línea y le vamos a preguntar todo acerca de la colección de vinilos. ¿Cómo está Fabián? Acá Adriana Verón, Lucas Araceni te saludan. ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo anda? Un Acá, saludo a ustedes, a la audiencia. bueno, feliz día. No sé si saludarte. Tema de vinilos. No. Sí, ¿Cuántos tenés, sí. Fabián? Y yo en mi colección debo tener cercano a los 8.000, 10.000 discos, por ahí aproximadamente. Perdón, Radio Bastante. Mitre tiene 11.000 y estamos hablando de una señora discoteca. Vos tenés 10.000 cerca de... Y no llego a los 10.000, pero debo estar en los 8.000 discos, por ahí. Pensá que yo tengo 55 años y desde los 14 años colecciono discos que compraba de chiquito. Mi padre encantado de la música, mi abuelo tanguero y escuchaba disco de Pasta, como vos lo aclaraste antes en tu comentario. Mi abuelo tocaba el violín. Así que imagínate, y se sentaba a escuchar los discos de Pasta con los amigos en el living de la casa, abría la puerta y la gente pasaba y se quedaba ahí escuchando el tango. Y después de ahí, yo tenía ahí, imagínate, 6 años, así que me quedaba con ellos, y algo muy impactante que me quedó es que ellos escuchaban toda la obra completa y después se quedaban charlando de ese tango, de la melodía, de las letras del tango, y la gente en la calle antes, en esa época, uno tenía la puerta abierta y la gente en la calle se ponía en la baranda y se quedaba escuchando, y me acuerdo que ellos eran 4 amigos que se sentaban una vez por semana, me acuerdo los jueves, a escuchar un disco de tango, porque bueno, mi abuelo era violinista, integraba una orquesta, y era fantástico, y ahí agarré yo la manía de escuchar la música en vinilo después cuando fui creciendo, ¿no? ¿Dónde tuviste esta infancia tan musical, Fabián? En Villa Pueyrredón. Qué bárbaro. En Villa Pueyrredón. Yo ¿Y qué era, vivía como en Devoto y... un vecino del barrio tenía el reproductor, ponele, o eran en todas las casas? Mi abuelo al ser violinista y tocaba con una banda de tango importante, con una orquesta, viste, antes las orquestas de tango iban mutando, ¿no? O sea, capaz un tanguero, por llamarlo así, tenía diferentes músicos que lo acompañaban. Entonces, mi abuelo siempre tenía el famoso combinado de disco de Pasta, que era un mueble de madera hermoso, donde tenía el reproductor, por llamarlo así, con unas botoneras de plástico redondo. Era fabuloso, y escuchaban los discos de Pasta de 78 revoluciones, que vos aclaraste. Pero digamos bien, que antes era se rompían. era como el grosso, tu abuelo de la cuadra, que tenía eso, o en todos los hogares había. Correcto, era el grosso, y porque él podía acceder a esos discos, entonces era ya como una cultura que se generaba en la época de antes, como también pasaba, acá te puedo contar un poco más de historia de que pasaba hace muchos años atrás en Japón, que en Japón la gente no podía acceder a los discos, entonces solo era para gente de clase alta. Entonces había bares, y hoy siguen existiendo esos bares, donde la gente se iba al bar a escuchar un disco, en su momento capaz de jazz, que era por lo general, hoy cambió mucho, y la gente capaz se sentaba a almorzar, a cenar o a tomar un té en Japón, y el dueño del bar ponía un disco, siempre teniendo equipos de alta fidelidad, y la gente se sentaba a comer y simplemente pagaba esa comida para escuchar música, porque no tenía la oportunidad de escuchar música de otra manera, porque pensá que en los años 50, 60, no existía, estaba la radio y estaba el vinilo, no estaba ni el cassette, no había CD, no había nada. Claro. Entonces, en mi caso, mi abuelo tenía el equipo reproductor y se sentaban, era ya
todos los jueves a las 4 de la tarde se sentaban a escuchar todos, y en los discos de pasta. Qué hermosa imagen. Y ahí empezó todo. Estoy viendo la película, no, te juro que los veo a tu abuelo. ¿Cómo se llamaba o se llama tu abuelo? Juan Pascual Casafórmica. Es más, él vino de Italia en barco a los 2 años. Una historia terrible, ¿no? Hermanos gemelos, y la mamá de mi abuelo se tomó un barco en la guerra, lo trajo a mi abuelo a Argentina, lo dejó en una tía y agarró al otro hermano, lo llevó a Nueva York por miedo a que los maten en la guerra, y bueno, y la historia es muy linda porque ellos nunca se conocieron en persona, ninguno de los dos quiso viajar, ni uno a Argentina ni el otro a Estados Unidos a conocerse, y tuvimos que viajar nosotros para conocernos, y eran gemelos. Y mi abuelo, bueno, empezó a estudiar música y se hizo violinista y empezó a tocar con las bandas de tango, ¿no? O sea, es una novela. Sí, es una novela, totalmente, es una muy novela. ¿Tenés idea cuál es el vinilo más antiguo que tenés en tu colección? Y los discos de mi abuelo, de pasta, que todavía los preservo, que ni los quiero tocar porque a veces tocas alguno y se rompen, ¿no? Porque hay que tener un buen cuidado en cuanto a la humedad, que ya no se escuchan más los discos de pasta, hoy se escuchan los discos actualmente, pero por ejemplo, de los discos de ahora, vamos a llamarlo después de que ya se inventó el disco que lo hizo Columbia, claro, que fue quien sacó el primer disco, que por lo general fue un disco de jazz, otro en 10 pulgadas del famoso Frank Sinatra. Hoy de esos discos te podría decir que tengo discos del año 50, 50 y pico, viste, discos capaz viejos así de Sinatra, de Elvis Presley o cosas así, y uno va subiendo año tras año con los vinilos y bueno, y lo mío es un coleccionismo más de yo no soy coleccionista de cualquier cosa, sino de música que me gusta. Claro. Y la música que a uno, a ver, todos sabemos que, y al que nos gusta la música, que la música genera sensaciones, más allá en el formato que uno la escuche, ¿no? En un CD, en un cassette, en un vinilo, en streaming, en el celular. La música genera un estado de ánimo, o te cambia el estado de ánimo, o te genera alegría, tristeza, o sea, es como que hoy es imposible vivir sin la música. Ahora, Fabián, hay algo en esos orígenes que contabas de tu abuelo que me parece que lo sigue teniendo el vinilo, o lo sigue teniendo la música, un disco físico, que tiene que ver con tomarse el tiempo para escuchar. Esto de todos alrededor de un disco escuchando, o de un reproductor, está claro, ¿no? Pero escuchando un disco y no la música como algo de fondo. Tal cual, mirá, vos lo dijiste, el vinilo, la música, el vinilo genera nostalgia. A ver, si tuviera que resumir por qué mucha gente compra música, en especial gente capaz de 30 para arriba, así, es un tema de nostalgia, de tener lo que capaz antes uno tenía cuando era joven, ¿no? O sea, a mí me pasa eso y le pasa a mucha gente. Y genera... ¿Qué es lo que genera el vinilo que capaz no lo genera otro formato, pero capaz los que escuchan música en CD podrán estar o no de acuerdo, pero también les pasa lo mismo, ¿no? Que al poner algo físico, en este caso estamos hablando del CD, por eso a los que son coleccionistas de CD pueden estar o no de acuerdo. A ver, cada uno... Como yo siempre digo, cada uno escucha la música en el formato que quiere y es respetable, y no hay por qué generar, viste, un Boca River. No, seguro. Entonces, el vinilo genera tiene ese toque de que la tapa o la tapa, que en verdad la tapa del vinilo se llama carátula, ¿no? Donde uno puede agarrar la tapa del disco,
saca el disco, lo pone, se escucha entero, no tiene para la gente de mi edad, un forward o un skip para adelantar el tema. El disco se escucha entero, de punta a punta, lado A, lado B, salvo que tengas algún disco, viste, los que son más chiquititos, los de 7 pulgadas o 10 pulgadas, que viste traen un tema, 2 temas, pero lo que genera el disco es que el vinilo, más que el disco, genera una atmósfera, genera una nostalgia, genera ese momento en el cual vos te sentás y le dedicás esos, no sé, 50, 60, los minutos que traiga el disco a escucharlo, ahora, a sentirlo. Pensaba en cómo cambiaron las costumbres, la cultura, porque ahora estamos hablando de scrollear, del tema de las redes sociales, de estar en TikTok y de no permanecer, no sé, más de 10 segundos. 10 segundos ya es una barbaridad, ¿no? 2, 3 segundos claro, mirando una publicación, y vos estás hablando de 50 minutos dedicárselo a un disco y todo el trabajo mental y cómo va cambiando la imaginación y un montón de otras cosas, dedicarle 1 hora a escuchar música, a estar con el celular tiqui, tiqui, tiqui. Mira, hay muchos casos que, a ver, cada uno tiene su forma de escucharlo. O sea, yo te cuento un poco la mía y la gente que conozco al lado mío, ¿no? Pero tenés gente que capaz pone un vinilo, se queda capaz sentada 10, 15 minutos y se pone a hacer otra cosa, y tenés gente que se sienta como hago yo. Yo tengo a ver, no te escucho un vinilo todos los días. Tengo mis momentos, o sea, en los capaz son 3 días a la semana, pero esos capaz 3 días a la semana, una vez que se acuestan capaz mis hijos, o me siento con mi mujer, y tengo una costumbre hace muchos años que decimos, bueno, a ver, ¿qué podemos escuchar hoy? Tal disco, ¿no? Tal vinilo, ¿no? Bueno, tal autor. Bueno, entonces agarrás el vinilo y lo que hacemos siempre con ella es empezar a investigar. Nos sentamos los dos en el living, escuchamos tranquilo, nada de celulares. Es como que nos conectamos ambos dos, como también podés estar solo y te conectás solo. Sí, o sea, atención plena. Atención plena, y ahí, por ejemplo, a nosotros nos pasa que empezamos a investigar, por ejemplo, vamos a agarrar un artista, por ejemplo, por agarrar algo que todo el mundo conoce, los Rolling Stones o los Beatles, ¿no? Por ejemplo, entonces, no sé, agarrás el disco de los Rolling Stones, Sticky Fingers, ¿no? Entonces agarrás la tapa, entonces empezamos a averiguar, decir, bueno, ¿qué quisieron mostrarnos en la tapa del disco? ¿Quién la hizo? ¿De qué hablan las letras? ¿Qué quieren transmitir con estas letras? Porque pensá que antes la música, hace mucho tiempo atrás, ¿no? La música siempre fue un método también de revolución, de palabras que hablaban de muchas cosas. Hablemos, no sé, de Marvin Gaye, cuando hablaba de la guerra de Vietnam, o sea, el disco What's Going On, es fabuloso escuchar las letras de ese disco, porque habla de todo el momento en que Estados Unidos pasaba con la guerra de Vietnam, y ellos estaban en contra de la guerra de Vietnam, como ataca al gobierno, ¿no? O sea, mucha protesta hay, ¿no? Entonces, cuando yo me siento a escuchar un disco, entonces miro la tapa que dicen las letras, claro, y empiezo a investigar. Una historia, ¿no? Es un marco, historia, es todo un momento, es como sentarte a ver una película. Claro, yo hago a veces eso y digo, bueno, ¿qué pasó en ese país? ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Quién más sacó un disco en argentino? ¿Qué pasó en Argentina? Por lo general a veces lo llevo a Argentina siempre, ¿no? Mirá. ¿Qué pasó en Argentina y quién sacó un disco en Argentina? Capaz justo le tocó sacar algo, no sé, a Charlie o a, no sé, a quien fuese, a Sumo, a Los Redondos, se entiende, ¿no? Sí, o algún totalmente. tanguero. Fabián, vos sabés que estábamos hablando de la
cantidad de discos que hay también acá, en Radio Mitre, ¿no? Ya te estábamos hablando de 11.000 más o menos que tiene la discoteca de Radio Mitre. Decíamos, vamos a hablar con Mario Villanueva, responsable de la discoteca, de la radio. Le vamos a preguntar acerca, si te parece lo vamos a sumar a la charla para continuar unos minutos más hablando de este tema apasionante que es los vinilos y el regreso, podríamos decir, ¿no? De la moda de vinilos. Mario, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola. Mario Villanueva en línea. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pero muy bien, acá indagando el tema vinilos y nos sorprendíamos con la cifra de vinilos de Radio Mitre. Y mientras tanto veíamos también en el YouTube algunas de las... ¿Cómo dijiste, Fabián, que se dice correctamente? La portada no se dice. No, la tapa del disco, en verdad, todo el mundo le dice la tapa, pero en verdad... vamos a decir que la tapa se llama la carátula. La carátula. Del disco, la carátula. Pero no importa. Pero yo le llamo portada. la tapa. Ah, ¿vos le decís portada? Claro. Yo le digo portada, sí. Ah, perfecto. Sí. ¿Cómo se cuidan los discos, los 11.000 vinilos que hay en Radio Mitre, Mario? Mirá, primero que están en muy buen estado. Uh-huh. Y cuando vamos a digitalizar alguno de los discos, que a veces nos sucede que no tenemos el disco compacto y recurrimos al vinilo, agua y jabón. Agua y jabón. ¿Y no se raya? Tibio. No se raya. Si lo haces cuidadosamente, no se rayan. Ahora, No. ¿qué pasa con un disco que tiene una raya? ¿Ya no se puede revertir eso? Difícil. Si es superficial, sí, hay unas máquinas nuevas que se puede recuperar, pero si la raya es muy profunda, difícil, Adriana, muy difícil. Uh-huh. Vos nos enviaste algunas portadas o carátulas que Sí. Queríamos compartir con los oyentes en el YouTube. Había uno de Sandra Mianovich, ¿puede ser? Sí, el primer disco de Sandra Mianovich, exactamente. A ver si lo podemos ver ahora en el YouTube. Es la portada del una Sandra Mianovich, una nena. Sí, Y hablábamos... el que tiene el famoso tema Falta poco tiempo, el de la publicidad de cigarrillos. También Almendra, Sí. La exacto. magia de Sandro. Sí. Sí. Algunos estábamos viendo antes, por ejemplo, el de Almendra, y escuchá. Este disco, a ver. Ahí está. ¿Cómo estás, mi amor? Qué Ese es el hermosura. Desde aquí deseo estar muy pronto junto a ti. Falta poco tiempo para llegar. Qué maravilla. A ese día que nos... ¿Qué hablamos de joyitas? ¿Cuánto puede llegar a salir en el mercado de vinilos vintage un disco como este que estamos escuchando? Y la verdad que hoy los discos están muy caros, sobre todo cuando son ediciones de época, como en este caso que te cuento de Sandra. Yo hoy hablaba con Manuel y le contaba, por ejemplo, hay un vinilo de Fabiana Cantilo, que es el primer vinilo de Fabiana Cantilo, que se llama Detectives, Sí. que es difícil de conseguir, hablando de discos de época, ¿no? Es difícil de conseguir, y ese disco hoy está arriba de 200.000 pesos. Ah, tremendo. No. Fabián, ¿cuál es Tremendo. la figurita así Sí. más codiciada? ¿Y de cuánto podemos hablar? Y hay de todo. Hay, como decía ahí Mario, o sea, tenés las figuritas difíciles del rock nacional Ujú. y tenés las figuritas difíciles del rock internacional, pero, por ejemplo, hay discos de jazz argentino que son muy codiciados, se fabricaron muy pocos y capaz te puedes tener un disco que pueda valer $2.000. Y los discos de rock nacional, por ejemplo, él ahí mencionó uno, pero si vamos a algo muy recientemente como Los Redondos, por ejemplo, los discos, las primeras ediciones de los discos de Los Redondos, capaz en un buen estado rondan los 250.000 pesos, 300.000, depende en el estado que esté, pero tenés de todo. O sea, los discos hoy, porque nosotros, o sea, yo también vendo vinilos. Ujú. Tengo una tienda online y también antes tenía un local. Hoy los discos a nivel internacional empezaron a subir mucho de costo. Entonces, primero porque se puso de moda
desde la pandemia, hizo un boom desde la pandemia a nivel mundial. Y ¿qué pasa? No dieron abasto las fábricas a fabricar la gran demanda que había, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, alguien que... Este es un dato de color, ¿no? Pero, por ejemplo, en un momento Taylor Swift sacó el disco Love, que si lo conoces es el rosa, ¿no? Bueno, ese disco le llevó a la fábrica más grande del mundo que está en Europa, que se llama GZ Media, que está en la República Checa, que es donde se hacen la mayoría de los discos. Le llevó a la fábrica estar fabricando para ese disco casi 3 meses la cantidad de discos que vende Taylor Swift. Claro. Hoy Taylor Swift, según una página que es muy conocida por todos, que se llama Discogs, la otra vez informó las ventas, ¿no? Y casi Taylor Swift en las ventas internacionales de discos se lleva casi el 70-80% de las ventas. Y después todo el resto le queda a todos los demás artistas. O sea, es increíble lo que vende esta chica. Ahora, vos agarrás un vinilo de Taylor Swift y ves toda la puesta en escena que hay dentro del disco, cómo está hecho, el póster que te viene, el insert, que es la verdad que es para aplaudir, porque yo en mi vida vi, en el último disco que sacó, en mi vida vi una producción tan elegante, por ponerle esa palabra, a un vinilo. Fabián, está para seguir charlando, pero tenemos que entregar el programa. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? En redes sociales, en Instagram, es London Records AR. Perfecto. Y si no, la página web es londonrecords.com.ar. Te agradecemos, te mandamos un beso grande. Dale, muchas gracias por llamar. Al contrario. Bueno, Mario, ¿podemos pedir